Bueno, ¿cómo están? Continuamos con los procesos de complejización sociocultural. En este caso vamos a ver la casuística de Mesoamérica. ¿Sí? Vamos a ver este proceso de jerarquización social en tres áreas en particular. ¿Sí? Vamos a ver la costa del Golfo. ¿Sí? Vamos un momento. La costa del Golfo, ¿sí? Que es esta parte. En primer lugar, la costa del Golfo. Después vamos a ver el Valle de Oaxaca, que estamos acá, en segundo lugar. Y por último, la Cuenca de México, ¿sí? Y fíjense que las temporalidades son disímiles, ¿sí? entre ellas, y vamos a observar este horizonte preclásico, este surgimiento de esta jerarquización social en estas tres áreas para tener un pantallazo de la casuística que se maneja. Obviamente siempre vamos a estar transitando un poco los ejemplos que han tenido mayor repercusión dentro de la bibliografía, ya que el tiempo para detenernos en cada uno excede la extensión de la materia, ¿sí? Bueno, empecemos con la costa del Golfo. Bueno, la costa del Golfo es lo que hoy sobre todo cubre el estado de Veracruz y el estado de Guerrero que tenemos acá, ¿sí? Pero podemos ver de que el área de la primera de estas expresiones socioculturales de esta época, como fue Olmecas, se extendió por mayor región, por mayor cantidad de espacio regional, ¿sí? Primero, bueno, ahí tenemos un poco los lugares marcados con puntos donde se encuentra la influencia de esta llamada cultura olmeca, que es realmente para muchos y dio pie para todo tipo de explicaciones, desde alienígenas hasta demás, pero que tuvo un despliegue arquitectónico y sobre todo en lapidaria, o sea, en el arte en piedra, que llevado hasta puntos muy superlativos, como es el caso de las famosas cabezas colosales, ¿sí? Que fíjense, son cabezas de supuestamente mandatarios elaboradas en roca basáltica, ¿sí? En las cuales se han encontrado varias decenas de estas piedras que supuestamente son monumentos a gobernantes, ¿sí? Esta imagen de estas cabezas colosales han recorrido el mundo y dio pie a todo tipo de teorías pseudocientíficas alocadas, como, bueno, por ejemplo, las características de los rasgos, ¿no? De esto del labio evertido, típico del baby face, que son el labio puesto así como lloran los bebés, y de las narices anchas, y el escaso prognatismo, que reconocen como rasgos africanos. Y bueno, hubo toda una serie de teorías conspirativas en cuanto al Atlántida y un montón de otras cosas que no nos corresponden estudiar. Así que pero que forman parte de este acervo cultural que hoy en día vemos de lo que corresponde a Olmeca, ¿sí? Los sitios más importantes de esta llamada cultura olmeca son el sitio de La Venta, el 15, que está acá, a escasos kilómetros de la región del Golfo, ¿sí? De la costa del Golfo. La Venta, San Lorenzo, ¿sí? Que es el número 13, que está acá, San Lorenzo, ¿sí? Y Tres Zapotes. Estos son los casos paradigmáticos y son los tres sitios principales, siendo La Venta el más importante, ¿sí? A partir del 1200 hay una serie de cambios económicos y sociales que modifican todo el panorama cultural anterior que hay en la región de la costa del Golfo. Y permítanme, voy a volver un poco para atrás, porque acá en esta zona, ¿sí? En esta zona que estamos acá, en Monte Alto, en esta zona, en esta costa del Pacífico, en esta zona particularmente, la zona de Izapa, vamos a observar una serie de propuestas que está haciendo
un investigador norteamericano que se llama Clark y que va a hablar del proceso de complejización que da origen a Olmecas, ¿sí? Y que va a tener que ver con un contacto de esta área con esta área, ¿sí? Eso se lo voy a dejar para la bibliografía y los trabajos que van a tener que elaborar ustedes. Pero bueno, ahora vamos a atenernos a Olmecas. Hay cambios importantes en la estructura social en cuanto al inicio de una jerarquización. Las antiguas aldeas empiezan a organizarse y a planificar construcciones y de espacios sagrados, de algunos con índole política y obviamente con un gran impacto social. Se congregan importantes núcleos de población y estos generan economías que parecen empezar a mostrar la producción de excedentes. Esto nos dicen los investigadores, y surgen los primeros centros ceremoniales, o sea, centros de peregrinación de eventos de impacto social y que sin lugar a dudas tuvo un impacto político muy grande. Como ustedes pudieron ver en la anterior imagen, la dispersión y la influencia de la cultura olmeca fue muy grande, no por nada se la considera tradicionalmente como la cultura madre, ¿sí? O la primera civilización americana. También vamos a ver un trabajo de Ken Flannery, supuestamente en reflexión y crítica de esta idea de Olmecas como un estado, como una civilización temprana. La influencia de Olmecas, como ustedes ven, fue bastante amplia, ya que llegó a cubrir toda el área maya, ¿sí? Toda esta área maya, y también llegó a involucrarse dentro del área de la Cuenca de México, ¿sí? La influencia fue muy importante dentro de esta región, ¿sí? Los primeros edificios ceremoniales están construidos con un plan bien determinado, lo cual les sugiere a los investigadores que hay una estructura social que fue capaz de organizar estas grandes obras. Hay un estilo artístico bien definido que está tanto plasmado en los objetos pequeños, en los bienes producidos como por ejemplo la cerámica, y tanto en las estructuras colosales, estas estructuras monumentales. Sí, hubo un gran dominio de la talla de piedras de gran dureza. Una de las características más sobresalientes es que en la mayoría de los sitios paradigmáticos de este complejo cultural carece de piedras, con lo cual tuvieron que ser traídas desde regiones bastante distantes, a más de 100 kilómetros, y estamos hablando de piedras como por ejemplo las cabezas colosales, que son rocas enormes, ¿sí? Hubo un ritual fundamental que fue el juego de pelota. No sé si ustedes lo han visto, pero bueno, ya les voy a mostrar el juego de pelota. Y también hubo un primer avance con lo que fueron los sistemas calendáricos y de escritura. El sitio más antiguo es el de San Lorenzo, que después le sigue, después de su declive, en cuanto a la ocupación por la venta, y luego Tres Zapotes, ¿sí? La mayoría de las esculturas monumentales conocidas son las cabezas colosales, los altares, los tronos, las estelas y otros monumentos esculpidos en piedra, ¿sí? Acá tenemos una imagen del sitio de la venta. ¿Sí? Fíjense, las pirámides están construidas en barro, ¿sí? O sea, en sedimento. No son pirámides como las que posteriormente vamos a ver en el caso del centro de México o de otras regiones de México, el área maya, sino que son montículos, ¿sí? Que están dispuestos también en una forma de plazas y estructuras monticulares, sin lugar a dudas, donde se realizaban, donde había una clara significación de los rituales, y obviamente la pirámide como justo, que es una pirámide cónica, ¿sí? Una pirámide cónica sin escalinata, al menos no se ha encontrado. Obviamente sí tiene que haber tenido un par de rampas, y que sin lugar a dudas fungieron como una escenificación de la estructura sociopolítica de esta sociedad, ¿sí? La sociedad olmeca es considerada la primera sociedad estratificada de Mesoamérica. El grupo más numeroso estuvo orientado hacia la producción agrícola, y un sector menos numeroso estuvo integrado por artistas, artesanos, constructores y
comerciantes, ¿sí? Y lo que se considera es que estuvo dirigida por una serie de dirigentes, perdón, valga la redundancia, sacerdotes que estaban encargados de las actividades religiosas, del control de la población y la distribución de los productos producidos, ¿no? Bueno, y hay una imagen del tamaño de estas cabezas colosales. Cabe destacar que todas las cabezas son diferentes, ¿sí? Acá un poco del arte lapidario, donde se destacan estas imágenes del baby face que les mencionaba, que es esta posición de los bebés cuando lloran, mostrando la encía superior, y estas características caras y rasgos de los pueblos. Acá hay una imagen del jaguar y del baby face mezclado. Así, igual que surge en el caso de los sitios tempranos de la costa andina, con el sitio Olmeca, también con los sitios Olmeca, también hay una imagen de el jaguar como culto, ¿sí? Como parte central, parte de la cerámica, fíjense, que es una cerámica muy bien elaborada. ¿Sí? Ya hablamos del origen de la cerámica y está muy vinculado a esto. El manejo del jade, una piedra semipreciosa y que es única, casi única en el mundo. Hay se dan dos lugares, en China y en México, muy característico. Es una piedra semipreciosa hermosa y difícil de tratar, y que se utilizó desde olmecas hasta los aztecas, los mexicas. ¿Sí? Acá hay imágenes de estas rocas, ¿sí? Fíjense, completamente pulidas, que son parafernalia y toda serie de collares con cuentas de distintos tipos de jade, ¿sí? Placas, estas manos de pulir, estas estatuillas en basalto, estatuillas directamente de jaguares, ¿sí? Instrumentos musicales, esta serie de máscaras, acá es donde observamos estas narices y estos ojos rasgados, ¿sí? Estas suerte de protectores craneales, ¿sí? Que también forman parte de estos cascos que se observan dentro de las cabezas colosales. Las imágenes, ¿sí? De estatuillas antropomorfas, ¿sí? Que muestran todo tipo de vida, aspectos de la vida cotidiana. Bueno, y por consiguiente vamos a pasarnos ahora al caso del Valle de Oaxaca, que es el otro de los desarrollos de Mesoamérica, de estos desarrollos de jerarquización. Bueno, acá es donde vamos a tener que tomar el caso de los zapotecas, que es desde el 400 de Cristo hasta el 1000 después de Cristo, que es el transcurso de varios siglos. Este sitio más característico, que es el sitio de Monte Albán, creció hasta ser un centro ceremonial y residencial de la élite, que tuvo un alcance bastante amplio a nivel regional, y que en el caso de periodo clásico va a tener una importante impronta dentro de llegando a competir con sitios de la talla de Teotihuacán en el valle de la cuenca del Valle del México, y los sitios del área maya como Tikal, ¿sí? Acá hay una observación de los primeros templos, donde vemos una serie de arquitectura bastante muy bien lograda. La primera etapa es la de Monte Albán I, que es se concibe como la fundación de Monte Albán, y que comienza con la construcción monumental de estos edificios de piedra, obviamente con también la recurrencia al uso del calendario, que sin lugar a dudas tiene que haber sido de importancia para la casta, el teatro de los especialistas de la religión.
¿sí? La irrigación por el medio de canales, el incremento de las actividades ceremoniales y las funerarias, ¿sí? En este momento es donde se inician los trabajos en la Gran Plaza y empiezan a distribuirse los conjuntos arquitectónicos que van a caracterizar el sitio de Monte Albán, ¿sí? La guerra en Monte Albán 1 es bastante llamativa, ya que se la significa bastante recurrentemente, como en este caso de este vaso, ¿sí? De este vaso cerámico ceremonial, donde se observa a los guerreros, ¿sí? Con escudos, armas arrojadizas y piedras, ¿sí? Y que esto posiblemente tiene que ver con que las élites gobernantes empezaron a recibir tributos por conquista hacia el 100 a.C. y eso empieza a unificar el valle de Oaxaca en torno a lo que se va a conocer como la capital zapoteca, y eso ejerce un fuerte militarismo en la región, ¿sí? Que va a empezar a consolidarse junto con el área de la costa del Golfo y quizá posteriormente, ¿no? En el Valle de México, entre las primeras etapas y los procesos de jerarquización social, tenemos el sitio de Cuicuilco, que se considera como un centro político de una jefatura que competía con el control, por el control con otros centros del valle. Y curiosamente, el sitio de Cuicuilco no fue conocido hasta recientemente porque fue sepultado por una erupción del Popo. Este es el Popocatépetl, que es un volcán que está cercano al Valle de México, el cual en este momento Cuicuilco, el sitio de Cuicuilco, el cual tenía esta gran pirámide circular escalonada, por este evento catastrófico queda sepultado, y la mayoría de la gente huye o se refugia en otro gran sitio que no recibe tanto impacto dentro del valle, que fue el sitio que posteriormente se conocerá como Teotihuacán, ¿sí? Y incluso se plantea que uno de los momentos de mayor crecimiento de este momento corresponde al sitio de Teotihuacán, ¿sí? Si ustedes observan los centros ceremoniales, este es el Estado de México, esta es la Cuenca de México. Acá tenemos el 11, que es Cuicuilco, que está acá, ¿sí? Y en el caso de Teotihuacán, que está acá, ¿sí? Y esto fue el impacto que tiene sobre Cuicuilco, hace de que la gente se desplace hacia Teotihuacán y engrose la población, y eso genere un impacto y un cambio en la organización política de este sitio, ¿sí? Realmente de Cuicuilco se conoce poco, pero lo que se conoce es que tuvo una actividad religiosa muy intensa y que sin lugar a dudas, tiene que haber mantenido un tipo de organización con un grado de complejidad que hay que ver, digamos, si están sobre la base de qué, pero ha sido una organización jerárquica, hiperjerárquica o heterárquica, ¿sí? De Cuicuilco, una de las características que se tienen mayor que tienen impacto en esto es la presencia del Huehueteotl, que es la figura del dios del fuego, ¿sí? Y que está representado justamente como un anciano que está sedente y encorvado y que lleva en su espalda el brasero, que no es otra imagen, acá se lo ve al viejito, al Huehueteotl, que no es otra imagen que el volcán, ¿sí? Que la imagen de la interpretación de un volcán justamente, y que lleva el fuego tras sus espaldas, ¿sí? Es como justamente tiene que haber estado vinculado a la figura del volcán, y este dios viejo, dios del fuego, fíjense cómo se va mutando la idea, va a permanecer en el panteón mitológico de las mayorías
las sociedades que van a ocupar la cuenca de México, ¿sí? Bueno, en el caso de Teotihuacán, acá el sitio de Teotihuacán es un sitio masivo. Acá lo que vemos es la pirámide del Sol, es una de las construcciones, es la pirámide más grande del mundo, ¿sí? La construcción masiva es una pirámide escalonada. Acá se ven hasta acá, hasta este punto, cómo fue reconstruida, porque estaba cubierta de los sedimentos. Es un sitio, Teotihuacán es un sitio que está ocupado antes del 200, antes de Cristo, y que va a empezar a tomar crecimiento, va a competir con el sitio de Cuicuilco y va a tener ese engrosamiento de población, como les mencioné más adelante. ¿Sí? Tiene diferentes fases que están marcadas por los trabajos cerámicos, ¿sí? Ahí es donde vemos las representaciones de diferentes tipos de dioses, y eso van a marcar un poco las diferencias que hay entre los sitios, ¿sí? Las primeras fases de estas ocupaciones están marcadas por las formas humanas, los rasgos, los rostros de forma incisa, y la cerámica, que lleva motivos geométricos y círculos, y que seguramente contaban con alguna clase de identificación. Esto va a modificarse ya hacia entrado el primer milenio, ¿sí? En las primeras centurias del primer milenio, donde van a ocurrir estas catástrofes, y el centro va a tener, de Teotihuacán, va a empezar a tener un gran poderío, un gran poderío político, económico y social dentro de la Cuenca de México. El caso de Teotihuacán va a ser paradigmático para investigar, por un lado, el concepto de jefatura y de organización sociopolítica de jefatura, y el caso del Estado, ¿sí? Teotihuacán fue un gran sitio que tuvo su mayor esplendor en el caso de el periodo, perdone, un poquito para atrás, en el caso del periodo clásico, durante el 500, donde la población, en el caso de Teotihuacán, llegó hasta considerarse de unas 200.000 personas, un sitio, una ciudad perfectamente planificada, que vamos a ver un poco cuando retomemos en esta parte del periodo clásico, cuando retomemos en la unidad número 6, ¿sí? En el tema 6. Por el momento vamos a ver hasta acá. En el caso del área maya, la sociedad maya, bueno, tiene un surgimiento bastante tardío respecto a otras regiones, tiene muchísima influencia, ¿sí? Del área olmeca. Lo que hoy está aceptado es que el área maya surge a partir justamente de un grupo de cazadores-recolectores que empiezan y adoptan la agricultura de una forma bastante desafiante, debido a las características ambientales que tiene el área maya, ya que tiene, si bien está cubierta por selva, pero tiene una baja productividad agrícola, si no hay un uso bastante especial del suelo. En este caso en particular, el sistema de milpa es lo que permitía que la agricultura se pudiera practicar, y empezó eso a generar una serie de conocimientos calendáricos que permitió determinar las épocas de siembra y de cosechas, y así estudiar mucho el ambiente, el conocimiento. En este caso, para algunos de los dirigentes empezó a acumularse, y eso sirvió para justamente fortalecer estos primeros especialistas que empezaron a acumular estas relaciones, estas diferencias de poder, que fueron justamente vistos como las fuerzas divinas, ¿sí? Uno de las características que van a exhibirse de lo que se considera el área maya es que la región maya obligó justamente
a tener que practicar la milpa en diferentes regiones, pero que a organizarse en base a diferentes regiones y facciones políticas de ciudades que fueron surgiendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Acá vemos un poco las parte de las parafernalias de los momentos tempranos mayas, ¿sí? Que es cerámica muy bien lograda, con gran cantidad de manifestaciones de diferentes tipos de animales, como el caso de los armadillos, ¿sí? De los armadillos, imágenes de caza, ¿sí? De caza, como en este caso los cazadores tras presas, ¿sí? Imágenes también de conchas y de productos de la agricultura, ¿sí? Más imágenes de la cerámica maya. Acá uno de los sitios más antiguos, más tempranos, que es Nagbe, en el Petén, ¿sí? Donde ya vemos estas que fue los inicios de lo que posteriormente en el clásico van a ser estas grandes estructuras piramidales, ¿sí? Construidas en piedra. Generalmente las deidades estaban representadas con máscaras de estuco y que adosadas a las plataformas, y eran consideradas justamente los antepasados de los principales linajes. En este caso observamos en la Acrópolis norte de Tikal que hay una relación especial entre las deidades y los soberanos, ¿sí? Acá como el sitio en el Mirador, que es uno de los más antiguos, ¿sí? del área maya, y que conservan justamente esta disposición de acá obviamente que ya vemos una imagen de los periodos tardíos, pero observamos la disposición que hay de los complejos de templos, ¿sí? Los complejos de templos que tienen temporalidades diferentes y que coinciden diferentes organizaciones. A esto lo que vamos, acá hay una reconstrucción y cómo se observa con un escáner 3D. Fíjense los SACB, estos caminos, ¿sí? Estos caminos que habría entre ambos. Esto es eso, ¿sí? Realmente lo que nos permiten estos nuevos conceptos de jerarquía y heterarquía es observar de cómo se organizaban estas sociedades, ya que tradicionalmente han sido estudiadas como estados prístinos, ¿sí? Bien, bueno, hasta acá con el área maya y con el área mesoamericana. A continuación vamos a pasar a ver las casuísticas del área de Norteamérica.